María Jesús Vargas es especialista en el cuidado de las plantas, con el título de paisajista obtenido en el Brasil. Es una de las propietarias, junto a su esposo y cuñados, del Jardín El Rocío, que tuvo sus inicios hace 52 años con la iniciativa de su suegra. Hoy, María Jesús nos da unas recomendaciones de cómo cuidar y qué tipo de plantas usar en nuestros jardines según nuestro clima. Buenas noches, bienvenida a nuestro programa Conoce mi Corazón. Estamos llegando a la primavera y todos nosotros queremos mejorar, no solamente físicamente que hablamos en otros programas, pero vamos hoy en esta noche a hablar un poco de nuestros jardines. Y tenemos con nosotros un experto en el jardín, la señora Tuti. Bienvenida, Tuti. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, estamos felices para tenerte. Explicarnos un poco de tu estudio, porque realmente sos una mujer muy preparada en ese área de jardines. Bueno, yo siempre digo que tengo la parte del título, ¿verdad? Que hice unos cursos en el Brasil, ¿verdad? Donde me dieron el título de paisajista, pero realmente que mi profesora, mi gran profesora, fue mi suegra, la señora Yeye Callizo de Amarilla. Con ella yo aprendí muchísimo y ella me transmitió, aparte de todo lo que sea conocimiento y su experiencia, también su calor humano como persona. Qué bien. Para completar mi formación. Qué bien. Y después siempre trato de hacer cada tantos años unos cursos de ajuste o de fortalecimiento en lo que es mi profesión específica, el paisajismo. Y hay muchas personas que a lo mejor su jardín es chiquitita. Yo tengo un jardín súper chico en mi patio atrás. Pero hay otros que tienen enormes. Sí. Pero ¿qué recomendaciones? Me imagino que hay diferentes flores para diferentes tipos de sol o sombra. ¿Qué son tus recomendaciones que alguien que no sabe nada, pero quiere comenzar y hacer algo para esta primavera? Sí, la verdad que es muy importante. Yo siempre digo que el jardín es como una terminación de la casa, ¿verdad? Entonces, lo primero que recomendaría, ya sea un parque enorme o una casa chica, ¿verdad?, el tema de la limpieza del jardín, ¿verdad? Esta es una buena época para empezar con podas de formación, o sea, sacar las ramitas secas, las hojitas secas, hacer, por ejemplo, el removido de las tierras entre las plantas, quitar los yuyitos y ver un poco a ver qué carencias pueden tener, ¿verdad? Este invierno realmente fue muy... No tuvimos invierno, tuvimos mucho frío, pero sí tuvimos mucha agua, entonces tal vez haya problemas de hongo, ¿verdad? Entonces, ver un poco, identificar eso para poder tratar. Es buena época para hacer la fertilización, tanto del césped como de las plantas. Okay. Normalmente las plantas de flores en esta época ya están o floreciendo o están a punto de explotar, ¿verdad?, con sus flores. Entonces, ya para la floración no se puede hacer ninguna ayuda con algún abono o con alguna cosa química, ¿verdad? Pero sí, siempre mantenerlas limpias va a ayudar para que estén regias. Sí, ¿y qué sugerencias y si alguien tiene mucho sol? Porque a veces no tiene tanto árboles, entonces, y el sol es muy fuerte en nuestro hermoso Paraguay, ¿verdad? Hermoso Paraguay, hermoso pero sol. ¿qué piensan o qué sugerencias que alguien, a lo mejor como yo, que no conozco muy bien las plantas, pero a mí me gustan las flores, pero a veces en algunos lugares de mi patio que tienen, pobrecito, la planta no sigue, no aguanta. No, y la verdad que hay diferentes variedades, hay plantas que son para pleno sol y otras plantas que son para menos sol. Hay que tener en cuenta que nuestro sol a partir de ahora y ya todo el verano que se viene es muy fuerte. Entonces, en cuanto tenemos las flores de estación, que también hay variedades que aguantan el sol, pero todavía no están entrando. Ahora estamos todavía con la boquita de señorita, que es para, o el impatiens, ¿verdad?, que es para el sol de la mañana o para un lugar donde no reciba tanto sol, o sea, todo el día de sol se achicharran, ¿verdad? Después están los coralitos, que es bastante resistente, la salvia azul, está la begonia, que también puede aguantar un poquito el sol en un lugar bastante... Que tenga buena agua, ¿verdad? No que se acumule el agua, que tenga un buen drenaje, pero que le llegue el agua. Buenas son las plantas de estación, ¿verdad? Hay muchas variedades.
Y después están las plantas perennes que también tienen flores y que de repente en nuestro país resultan interesantes porque son más fuertes para nuestro sol justamente. ¿Y qué haces cuando hay una combinación? Entendí que a alguna planta le gusta mucha agua y otras plantas como una vez a la semana o 2 veces a la semana o muy poco agua. ¿Y qué pasa y si vos tenés así medio cerca este tipo de plantas o necesitan así separado completamente? Claro, necesitan estar en los lugares adecuados. Realmente cuando acá comienza a haber mucho sol y hacer mucho calor, todas las plantas necesitan riego todos los días. Todos los días. Lo que sí hay que atender muy bien es que tengan un buen drenaje, o sea, que no junten agua ahí donde están plantadas, ¿verdad? Ahí un poco radica la diferencia. Pero con nuestro verano es imposible que sí o sí requieren agua por lo menos una vez al día. Okay. Y hay una recomendación, por ejemplo, por supuesto cada casa depende del sol, depende a cuánto sombra y todo eso. Y hay una recomendación con alguien que está comenzando. ¿Dónde debía comenzar? ¿Qué sugerencias tienes para la gente, para su jardín? Bueno, la verdad que para comenzar yo diría el tema de la tierra. Ver si es que hay escombros o no en el terreno, ¿verdad? Si es que hay escombros, lo ideal sería sacar. Yo sé que eso es, por ejemplo, en caso de personas que qué sé yo, como uno de repente que quieren hacer su jardín, ¿verdad? Ya sea porque tienen pocos medios o porque simplemente les gusta hacer el jardín, ¿verdad? Entonces, lo primero que hay que hacer es ver el tema de la tierra, sacar los escombros que se puedan. Lo ideal sería que no haya. Para elegir. Sí, porque la limpieza, como vos explicaste, es muy importante. Es muy importante, sí. Bueno, y tendría que ver la orientación del sol, cómo está ubicada, en qué sector recibe el sol de la mañana, el sol de la siesta, el sol de la tarde, ¿verdad? Y, bueno, de acuerdo a eso, entonces, se pueden acercar a los viveros, ¿verdad? O ahí en el Rocío nosotros hacemos un asesoramiento, ¿verdad? Y les recomendamos qué tipo de plantas pueden usar, porque hay una inmensa variedad, ¿verdad? ¿Y dónde quedan ustedes ahora? Nosotros ahora estamos sobre Madame Lynch, esquina José Papalardo. Okay. O sea que si uno se va por Santa Teresa, que ya se está terminando por fin el viaducto, hay que doblar a la izquierda y pasando el cementerio del Este y la Copetrol, ahí enseguida está el jardín de Rocío. ¿Y ustedes ayudan? Por ejemplo, sí, si uno nosotros dice, ayudamos. Mi jardín necesito algo de mucho sol o poco sol o sombra, ustedes van a guiar a la persona para ver. Nosotros guiamos. Es más, yo siempre le digo, si de repente pueden quitar fotos de los diferentes espacios que tengan en el jardín, porque me moriría de ganas, pero me es imposible, ¿verdad? Claro. Irme a todos los jardines a ver, ¿verdad? Pero si me llevan las fotos, por ejemplo, nosotros podemos ir orientándoles. Bueno, mira, acá puedes poner esto, acá otra cosa, podemos darte altura con unas palmeras, pones acá unas plantas de medio porte, se hace ese asesoramiento perfectamente bien. Entonces, sobre todo para que la inversión que hagan sea efectiva, que no sea que dentro de 2 años o al año se le mueran las plantas o tengan que cambiar porque resulta que ese no era el lugar adecuado, ¿verdad? Sí. Entonces, eso es importantísimo y nosotros hacemos ese asesoramiento ahí en el Rocío. Muy bien. Y cada cuánto uno debía hacer como la fumigación, ¿verdad? Porque a veces uno tiene algunas lindas plantas o especialmente algunos que son un poco más delicados. Y ese arbolitos, no es de Navidad, pero no sé, pero a veces son tan hermosos, pero quedan por algunos meses y después un bichito llegó y les arruina. Sí. Bueno, yo soy muy... no me gusta la fumigación por fumigar, ¿verdad? A no ser que ya tenga un problema, entonces puntualmente se soluciona ese problema. A mí me gusta todo lo orgánico, me gusta todo lo natural, lo ecológico, ¿verdad? Entonces, de repente... Pero ¿y si hay hongo, hay bicho, algo, la persona debía ir a usted, sí. usted también nos llevan la hojita, eso. Por ejemplo, las plantas, del problema que tienen, nos llevan la hojita, entonces nosotros podemos detectar qué es lo que está pasando con esa planta y le damos la receta. Entonces, un buen médico, ¿verdad? de la planta. No sí. solamente que vos organizás, pero cuando están un poco enfermitos ya podés tener solución también. Sí, tratamos de cubrir todas las necesidades de lo que tiene un jardín o pueda tener un jardín.
Tuti, quería preguntarte también, como en primavera siempre pensamos en las flores. ¿Qué flores realmente, qué tipo de flores son buenos para Paraguay y cómo podemos cuidarle bien? Bueno, vamos a clasificar las flores en dos, las que son de plantas perennes, ¿verdad? Y las plantas de estación que tienen flores. Plantas perennes que estén con flores, ¿verdad? Que estén bien acostumbradas ya a nuestro clima, están las ixoras, los hibiscus, ¿verdad? Que hay una variedad enorme de las dos especies que te dije. Después están las enredaderas que tienen también muy buenas flores, linda floración. Y después podemos a lo mejor concentrarnos un poquitito en el tema de las plantas de estación o flores de estación, que para esta época del año estarían la salvia azul, o sea, la Zania farinácea, que es muy linda, es como parecida a una lavanda sería, ¿verdad? Pero no es perenne. Después tenemos los coralitos, que son rojos, que también aguantan en esta época, son muy lindos, son muy vistosos porque son un contraste lindo con el verde y el rojo, aguantan más sol. Están las margaritas, que tenés margaritas amarillas o las margaritas blancas, que esas sí son, no de estación, son perennes, porque esas se pueden dividir, se pueden reproducir. ¿Y las rosas? Bueno, las rosas sí. Las rosas ahora necesitan como planta la rosa no es muy linda, pero sí, de flor es muy bonita. Sí. Son para lugares donde no se junte agua, con una arena suelta, bien suelta, y para pleno sol. Necesitan mucho sol para florecer. Pleno sol. Y hay diferentes tipos de pastos también, ¿verdad? También, sí, hay una variedad enorme de pastos. Y hay un tipo, por supuesto, cancha de golf es una cosa, pero sí, para una casa, ¿qué es el mejor tipo de pasto? Depende Depende, bueno, la verdad que eso sería muy bien, o sea, estaría más bien relacionado al tema del gusto de cada dueño de jardín, ¿verdad? Los pastos más comunes, o sea, los que se usan más acá serían el pasto alemán, que últimamente no se está usando mucho, que aguanta para pleno sol. Después está el pasto brasilero, está el pasto jesuita, el siempre verde y el brasilerito que le llaman, ¿verdad? Entre el brasilero, el jesuita, el siempre verde y el brasilerito hay muy poca diferencia, El que últimamente se está usando mucho es el jesuita porque es bastante agresivo. Entonces crece muy rápido, entonces los viveros es más fácil reproducir eso, ¿verdad? Se recupera más rápido el costo de inversión, entonces ese es el pasto que es como que llenó el mercado ahora acá en Asunción. Después está otro césped también que es el esmeralda, que es un césped más rústico y se usa para espacios, para canchas de fútbol. Tiene un costo más elevado, ¿verdad? Pero es muy resistente al pisoteo y también la ventaja es que no necesita mucha agua. Okay. Qué interesante, sí, porque hay un poco de todo. Una gran variedad, por suerte, para los diferentes requerimientos. Y Rocío, es un negocio de familia, ¿cómo comenzó? Bueno, el Rocío comenzó con mi suegra hace 52 años. Ella se mudó a una casa que tenía un jardín muy grande y bueno, fue como que la solución que le encontró a ese espacio para mantenerlo limpio y bien cuidado. Y evidentemente ella era una apasionada ya de lo verde, como yo digo, ¿verdad? Y sí, fue creando en sus comienzos una unipersonal. Guapísima. Bueno, empezó con una unipersonal y después nos fuimos metiendo otros, ¿verdad? En el Rocío estamos mi cuñado, mi marido, yo y mi otra cuñada. O sea, somos familia. 2 parejas, sí. Y después, bueno, se fue metiendo capital y se formó de una unipersonal, pasó a una SRL, ¿verdad? Y bueno, ahí estamos trabajando. Queremos felicitarte, a tu suegra, a toda la familia, porque con la ayuda de ustedes y con los que trabajan en eso, nuestro país de Paraguay está haciendo más linda. Gracias por ver el programa y gracias una vez más, Tuti, por estar con nosotros en esta noche. ¿Tienes algunas últimas palabras que querés compartir con la gente que están mirando? Bueno, sí, que nos encantaría poder llegar con nuestro servicio a la mayor cantidad de personas, ¿verdad? Y que estamos ahí en nuestra nueva dirección, ¿verdad? Madame Lynch, esquina José Papalardo.
Y aparte de vender las plantas, o sea, primero de producirlas, porque también tenemos un vivero, ¿verdad? Vender las plantas y poder ayudarles para que tengan un hermoso jardín, ¿verdad? Con todos los consejos que podamos nosotros con nuestros años de experiencia, podamos ayudar a toda la gente que llega hasta ahí. Gracias, Tuti. Y gracias una vez más, y gracias, Rocío, todo que están ayudando. Y realmente hay muchos diferentes lugares, pero lo mejor es para seguir con lo poco que tenemos o que lo que tenemos grande o poco, pero que en esta primavera vamos a estar haciendo algo nuevo, limpiando, sacando los yuyos para poder realmente hacer algo lindo. ¿Sabes? Los yuyos no solamente en nuestros jardines, pero sobre todo también es muy importante para sacar las cosas del corazón que no son buenos. Es un tema completamente diferente, pero quería decirte que Jesús te ama y en esta primavera vamos a hacer una limpieza completa, limpiando el corazón, pero hasta limpiando también los jardines. Dios te bendiga ricamente.